Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de Live to El Salvador. Bueno, comenzando en este canal muy emocionados, muy felices, pero para comenzar a hablar de todo lo que acontece en El Salvador, ¿qué más importante que hablar de la historia de El Salvador? Bueno, el origen de El Salvador, para conocer un poco de la historia de este país, primero debes conocer cómo es y cuál es su situación geográfica. Este país, El Salvador, se extiende de oeste a este, desde Guatemala hasta Honduras. Así es que su ubicación geopolítica es muy pero muy importante, ya que prácticamente está ocupando el centro de 4 países: Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y muy cerca de Guatemala está Belice. Prácticamente El Salvador está rodeado por estos 3 países. Y más al norte, pues México también, que es un país potencialmente económico. Como igual Centroamérica en su grupo de países también representa una potencia económica. Así es como geopolíticamente está configurado El Salvador. El Salvador en sí es un país en el continente de América con una superficie de más o menos 20.000 kilómetros cuadrados. Su capital es San Salvador. Su población aproximadamente 6.300.000 personas, 6,5 millones para redondear habitantes. La moneda originalmente el colón, pero en este proceso de supuesta modernización de El Salvador fue un país dolarizado, así es que hoy su moneda es el dólar estadounidense, su lengua oficial el español. Así es, estimados amigos, que para hablar un poco de esta historia pues debemos de remontarnos a aquellos tiempos en los cuales se dio la conquista de este país. Eso se dio aproximadamente en aquella época. Digamos que ahí pues lo que existían eran los mayas, de una civilización maya, donde predominaban el grupo de los pipiles, un pueblo náhuatl de la civilización tolteca. De ahí su idioma oficial, el náhuatl. Pero fue pues así como fue colonizado este país por los españoles allá por el año 1524 por don Pedro de Alvarado. Es así como en ese tiempo se da por fundada la ciudad de San Salvador. A este periodo se le llamó periodo colonial, donde predominaba principalmente la agricultura a base de maíz, cacao y bálsamo. Imagínense, la producción de nuestro país pues siempre ha sido a base de granos básicos, lo que ha implicado que nuestro pueblo siempre haya sido considerado como una mano de obra, y mano de obra barata, ¿verdad? Posterior a eso se da la independencia de El Salvador. Los primeros movimientos de independencia fueron dados por José Martínez Delgado en 1811, por José Manuel Arce Manuel Rodríguez en 1814. Es importante decir que El Salvador fue invadido por el ejército guatemalteco en 1823. Imagínense todo lo que pasó en el pulgarcito de América. Es así como en todo este proceso de queriéndose independizar fueron formadas las Provincias Unidas de Centroamérica, pero esto duró muy poco. Fue así como posteriormente se fue proclamada la independencia de El Salvador. Para nosotros 1821 marcó la independencia, pero no fue así. Hasta 1841, bajo la presidencia provisional de Juan Lindo,
se estuvieron dando muchos procesos para generarse la liberación de este pueblo. Más adelante vino la dinastía presidencial de la familia Meléndez, allí por 1913-1929 se fueron dando una gran cantidad de golpes de estado, ¿verdad? Apareció la dictadura militar también, 1931, y allá por 1944 fue derrocado estos presidentes. Pero si seguimos avanzando en tiempo de toda esta dictadura militar, lo que implicó fue prácticamente un debilitamiento social. Vimos cómo un poder económico militar prevalecía sobre la población salvadoreña, y todo esto fue generando en nuestro querido El Salvador todas las condiciones para que ya por los años 80 principalmente se dieran las guerras de guerrillas salvadoreñas. Importante mencionar que en 1970 tomó el poder una junta cívico-militar de tendencia liberal encabezada, dice, por Llanes, que fue derrocada por otra junta militar. Imaginemos qué desórdenes los que el país estaba pasando en esos tiempos. Y en esa situación de desorden lo que iba generando era un resentimiento social por esa franja de personas poderosas económicas, siempre dominando tristemente a nuestro pueblo salvadoreño, donde pocas familias tenían mucho y miles de familias no tenían nada. Se inició un régimen de sucesivas presidencias militares que, en defensa de los intereses de empresas exportadoras de café, propició con la constante represión a una oposición que en esos momentos estaba dando a estos grupos de poder, y se da la aparición del terrorismo de ultraderecha. En otras palabras, lo que no querían era protesta de la gente. No quería que se protestara. Importante acordarse de la historia de El Salvador, que ese dominio que se estaba dando de toda esta gente de poder llevó prácticamente a un esclavismo de nuestra sociedad. Tristemente es así como El Salvador históricamente ha llevado todo un proceso de desigualdad social, culminando en una guerra civil. Triste, amigos, pero esa es la realidad de nuestro país. Un país cargado de mucha violencia. Mas, sin embargo, El Salvador es un país que para nosotros representa belleza, representa orgullo, recordar aquellos momentos de alegría, de felicidad cuando jugábamos en las calles con muchos amigos. Posterior a eso, ya iniciando una guerra que prácticamente fue una destrucción total de nuestro país, y nosotros nos acordamos del Puente de Oro que fue destruido, y así sucesivamente como mucha gente murió. Se habla de 50,000 personas muertas, ¿verdad? Es una tristeza hablar de todo eso. Allá por el año, después de todo este proceso de guerra, ¿verdad? Recordemos aquellos momentos en los cuales se dio la presidencia de José Napoleón Duarte, que yo creo que es una etapa que muchos podemos recordar. Se dio ante la gravedad de la situación política y económica. Romero fue, dice, depuesto por un golpe militar dirigido por los coroneles Majano y Gutiérrez el 15 de octubre de 1979.
Estos encabezaron una junta revolucionaria de gobierno que emprendió una serie de reformas insuficientes ante el avance de la guerrilla Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional. Fue ahí donde entró el presidente Duarte. Se estableció, antes de todo esto, una asamblea constituyente en el año 1983. Después de esto se da el triunfo después del triunfo del Partido Demócrata Cristiano, vino ya la etapa en la cual el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena entró al poder. Esto fue en el año 1989 con el triunfo de Arena por el señor Alfredo Cristiano. Ahí fue cuando se dieron los famosos acuerdos de paz, que valga la pena decir, no sabemos qué tipo de paz es la que hubo en nuestro querido El Salvador, porque la paz para todos pues fue una paz que nunca existió. Pero bien, se firmó ese caótico acuerdo de paz que únicamente benefició nuevamente a un sector de la sociedad. Mire qué tristeza, porque siempre el dominio del poder, unos más ricos, otros más pobres. Es ahí donde surge el FMLN como partido político. Pero la historia poco a poco nos fue dando a conocer cómo sectores allegados al partido Arena cada día crecían económicamente porque se favorecían estos sectores algunos grupos de poder, mientras habían otros, como siempre, el pueblo empobrecido, con pobreza, con limitaciones, viviendo el día a día con esas grandes dificultades económicas. Pero bien, ese acuerdo de paz, que para hoy pues sería un acuerdo corrupto, en el cual miembros del FMLN junto con la derecha del país firman ese acuerdo de paz, pero para mayor tristeza de todos, ese acuerdo de paz lo que trajo fue tristeza para nuestro país, siempre más muerte. Así que lo que nosotros veíamos en el país, que ya de por sí un país golpeado, que venía por muertes después de un conflicto armado, entramos a una etapa caótica y peor. Por fin, en esa época de guerra, si usted escuchaba balas, se alejaba de ese lugar y el peligro era prácticamente menor. Esa es la etapa en la que muchos crecimos, donde podemos decirlo que había una felicidad total, donde el vecino ayudaba al otro, compartíamos café, tortillitas, pupusas. Si a alguien le había sobrado un poquito de comida, se la dábamos al vecino, los tamalitos y qué no decir, una felicidad total del pueblo salvadoreño. Pero después caemos en garras demoledoras, donde ya usted sí podía sentir el temor, esa zozobra, esa dificultad de poder andar en la calle porque usted no sabía a quién tenía la par. Es así como en esta etapa triste de nuestro país surgen las maras. Mire qué tristeza. Como dicen, del fuego de las llamas a las brasas y de las brasas al fuego. Tristemente nuestro país no ha venido por los mejores momentos. Y es así, en verdad, como nuestro país se ve envuelto en este conflicto ya social, donde estos grupos llamados terroristas comienzan a dominar nuestro país. Y ya ahí nosotros vemos cómo población salvadoreña muere en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ya para nosotros es común ver escenas de criminalidad
ver escenas horroríficas donde estos terroristas comienzan ya a atentar contra cualquier persona de las colonias, exigiendo renta. Si no les pagan ese dinero, pues prácticamente esa persona está condenada a irse o a morir. Mire qué tristeza. La verdad es una tristeza que ha hecho que muchas personas en nuestro país salgan. ¿Por qué se da todo esto? Pues la verdad se le facilitó prácticamente, y en eso sí podemos decirlo con claridad. Ahí vemos personas que se fueron involucrando y fueron parte de negociaciones oscuras, siempre con el objetivo de prevalecerse y mantenerse en el poder, y vieron que estas personas pues tenían familiares que podían votar y comenzaron a hacer treguas con esta gente. Miren, estimados amigos, la tristeza a la que prácticamente nosotros fuimos sometidos por todo esto. Nuestro país no pasa los mejores momentos, pero como dicen, siempre hay una luz en el camino. Así como hoy, en tiempos nuevos, las buenas nuevas están llegando a nuestro querido país y ya prácticamente estamos viendo luz en el camino, y ya van surgiendo aquellos grupos que tienen ya una mejor visión de país. Es así como prácticamente hoy en estos tiempos tenemos un presidente que lo podemos considerar todo un lujo para nuestro país, porque ha comenzado ya la etapa de tener interés por la gente. Y estamos viviendo el tiempo del gobierno del presidente Bukele. Un presidente que a nivel mundial ha sido reconocido prácticamente por diversos países, ha recibido apoyo. Sabemos que Estados Unidos pues es la mano derecha de El Salvador. Vimos cómo se dio una donación de ventiladores a El Salvador. Mas sin embargo siempre vemos sectores dentro de la política salvadoreña intentando bloquear estas ayudas. Pero vale la pena decirlo, el señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sabe maniobrar prácticamente y mover esas piezas del ajedrez de una forma adecuada. Bien, amigos, prácticamente pues este ha sido un video de introducción de la historia pues de El Salvador, esa pequeña historia hablada, digamos, de una forma práctica, rápida, donde pues nuestro país siempre ha tenido etapas tristes, pero sabemos que siempre hay una luz en el camino, sabemos que nuestro país va a salir adelante. Ya hoy estamos viviendo esta nueva etapa en la cual El Salvador está dando ya esos pasos nuevos por convertirse en un país que ya no somos historia negativa, sino que ya somos un país en el cual se hablan cosas buenas de El Salvador. Se está hablando a nivel mundial de el nuevo presidente que nosotros tenemos, de sus características, de sus cualidades. Ya estamos siendo reconocidos pues a nivel internacional por lo que antes éramos pues un país de excelente mano de obra, un país que prácticamente da todo por su gente, pero sí políticamente ha sido manejado incorrectamente, donde siempre se ha querido prevalecer del poder y del dominio sobre los demás, siempre golpeando al más pobre, el rico haciéndose más rico y el pobre pues cada día más pobre.
La verdad no es esa la idea, estimados amigos, pero el país está viviendo ya una luz en el camino al final, esa luz al final del túnel, como se dice, donde El Salvador está haciendo historia, una nueva historia, algo muy lindo pues se está viniendo a nuestro país, y nosotros estamos acá en Light2 para hablar de las buenas cosas de nuestro país, lo bueno que se está haciendo, el orgullo que representa para muchos El Salvador, y sabemos que tenemos que salir adelante. Apoyemos muchísimo a nuestro gobierno, queramos a nuestro gobierno, nuestros políticos, sepamos evaluar a aquellos que hacen buenas obras, aquellos que actúan en bien de nuestro país. Amemos nuestro país, amemos a los salvadoreños, amémonos los unos a los otros, apoyémonos y salgamos adelante. Estimados amigos, El Salvador merece esta nueva oportunidad. Creamos en nuestro país, creamos en esta nueva era de políticos. Nuevas elecciones vienen ya en este pulgarcito de América, y vamos a estar nosotros aquí hablando de cultura, política, geopolítica, crítica a quien se debe de criticar, alabar a quien debamos de alabar. Y sabemos que en nuestra Asamblea Legislativa no contamos con buenos elementos, esos 60 malos diputados corruptos que deben de salir de ese lugar y hacer de nuestro país grande, pero con nuevos políticos con visión. Ha llegado el momento de pensar diferente. Si el presidente Bukele está haciendo buenas cosas, el próximo presidente que venga después de él, no es que menospreciemos al señor Bukele, pero que sea mejor que Bukele. Eso es lo que pretendemos, y como pueblo salvadoreño le vamos a exigir a los próximos presidentes de aquí en adelante que superen a Bukele. Será difícil, pero lo deben de superar. Esa es la idea, estimados amigos. Así es que con esto comienza Light2 para todos ustedes, hablando del Salvador, buenas cosas. Saludos a todos, estimados amigos, y bienvenidos a esta nueva historia de El Salvador. Tengan un feliz día, amémonos los unos a los otros, apoyémonos y salgamos adelante. Todos con una sonrisa, todos con felicidad. El Salvador merece una nueva oportunidad. Así es que los esperamos en nuestro próximo video.